¿Qué sigue para ti cuando te retires de Smash? ¿Cómo lidias con la presión? O sea, también ¿qué sientes de que gracias a ti el mundo voltea a ver a México? ¿Qué piensas de eso, Mix? Primero que nada, esta va a ser la nueva sección de YouTube/Twitch. Van a ser las offline sessions donde voy a traer un invitado especial. Y pues, qué mejor manera de empezar esta sección que sea el primer video con el número 1, el TKM Leo. También te quiero mucho, Chig. Los invitados en esta sección tienen qué música escuchar. Yo creo que vamos a escuchar... Pues yo soy un otaku, güey. Bueno, creo que no es ser otaku, pero a mí me late el K-pop, güey. Mi grupo favorito es Red Velvet. Entonces, Red Velvet será. Pero bueno, parte de las offline sessions va a ser como una breve, pequeña entrevista con el TKM Leo. Hay que tomarnos más fotos así, güey. Sí, bueno, más bien verga con mi jefa, güey. Oh, va, pues primera pregunta, Leo. A ver, ¿qué sigue para ti cuando te retires de Smash? Pues fíjate que ya me pensaba retirar en 3 minutos, güey. Y lo que viene, pues, es llegar a mi cantón, leer un libro, ir al baño. Pero ya sin coto, yo creo que sigue streamear. Me ha gustado bastante streamear. Streamear es una parte que la neta me gusta bastante. Yo creo que sí me... Quiero ya hacer como la partida en donde me detengo a hacer contenido en inglés para hacer contenido un poquito más enfocado a pues México, ¿no? A personas que hablen español. Quiero ya yo creo que ya para el siguiente año ya cambio eso en mis streams y en mis videos. A huevo, eso está súper chido. Es una gran oportunidad para pues, toda la escena hispanohablante. Entonces eso está muy muy chido. ¿Te gustaría, no sé, competir en algún otro juego de que algún momento? O ya si retiro de Smash, GG's. No me gusta ningún otro fighting game, me gustan los shooters. Me gustaría intentar Valorant, seguir jugando Call of Duty, que ahorita es lo que estoy jugando aparte de Smash. Pues esto es súper importante y es algo que toda la banda quiere saber. Hasta cierto punto yo quiero saber. ¿Cómo lidias con la presión? Así de, no sé, estás en la pinche final, vas 0-2. ¿Cómo lidias con esa presión para hacer el comeback? Como contra el Spargoat, ¿no? O Twig en Evo. Ajá. ¡Ah! Twig en Evo, sobre todo, es la más impresionante. Spargo también fue muy impresionante, pero ahí fue un error de él, sí, muy claro. Pero, bueno, cuando estaba contra el Twig, te voy a decir sincero, 0-2. Triste. Y después escuché... Dije, Yeah, he is not falling for that falling down air or those Pokemon switches off stage. There is the reset. ¡Bah! Mientras pinche yo creo así... backers bien ricos, güey. No, pues, contra Twig en Evo fue... Como dije, todos consideran Evo como el sueño más grande de los fighting games, ¿no? Para Smash es algo muy importante porque Evo literalmente es lo que te hace como la leyenda que vas a seguir siendo. No importa qué lugar quedes, si a ti te va bien en Evo, pues está espectacular, ¿no? He visto jugadores que tú dices, son top 5 del mundo, top 3 del mundo y quedan mal en el torneo porque es mucha la presión. Me acuerdo que personas como Mars, Slide, Nairo, incluso Sacre y Proto Banham, todas esas personas que tú dices ahora, son los mejores del mundo, quedaron muy mal ese día. Entonces, yo me tocó jugar contra Kameme en mi peor matchup, uno de los peores matchups. Fun fact, nunca le he ganado a Kameme jamás. ni cuando jugamos Smash 4 le he ganado. La única persona que tiene récord positivo de verdad. Sí, fíjate, cuando pierdes ya te sientes más relax. O mínimo yo, porque ya es como de... Ya perdí. Ya no falta nada más. O sea, sí, es como, ya no tengo nada más que perder. O sea, tengo un bracket muy dios en winners, no quiero perder y juego con miedo, pierdo y es como, ya, güey. Ya, güey. En el loser bracket, el top 8, me sentía muy seguro. La verdad sentía que Sacre, Raito, Samsora, Gluttony, nadie me podía ganar. El problema era Twig. Antes de ese torneo, Twig era como mi demonio. Nunca lo había podido ganar más que 2 veces. Pero ¿qué despertó en ti cuando tenías un stock y ese güey 3 en juego 4? No sé, güey. En la última escena, güey, cuando el compa está con Charizard en escudo y me acerco. Y después rueda y lo agarro con el Fer. Dije, ¿qué pedo, güey? Lo sigo viendo y digo, ¿qué pedo, güey?
¿Qué hice, güey? ¿Qué pensé, cabrón? Sí. Prácticamente fue la experiencia que yo tenía. Cuando te enfocas, neta, en lo que te debes de enfocar, pierdes como todo ese miedo. O más bien como que el hambre de querer ganar a costa de todo debe ser mayor al temor de perderlo. Al temor de estar ahí y decir, desaproveché la oportunidad. Eso debe ser más grande. Y eso es lo que siempre pienso cuando estoy jugando. Esta me agrada. ¿Quién ha sido como una gran inspiración? Una gran inicios, inspiración. güey? O sea, como quién fue tu jugador Ajá. favorito. No voy a decir que Zero. La verdad es que Zero no me inspiraba, solamente me inspiraba el hecho de querer ganarle. Pero nunca fue como una inspiración. Mewtwo King tampoco. Yo creo que mi más grande inspiración fue Abadango. Abadango es de mis jugadores favoritos. Y así ese güey ya no juegue. Y el día que me entere que se case, el día que me entere que tiene un hijo, el día que me entere que fallece, güey, neta voy a decir, ese güey, gracias a que ese güey existió, güey, yo tenía algo que yo quería, güey. O sea, yo tenía algo con lo que yo decía, verga, güey. Ahí quiero estar, o sea, ese güey. Este güey es el que me gusta cómo juega. Yo quiero llegar a jugarle, imitarlo y ser mejor que él. Porque pues al final creo que no puedes admirar a alguien sin apuntar a ser mejor que él, ¿no? Y no es broma, si yo algún día me entero de que ese güey se casa, diría, no mames. Como si una idol se casara para mí, güey. Maestro. Así diría, maestro, güey. Y ojalá te vaya muy bien en toda tu vida, güey. Porque neta, fue muy importante. Un capo, ¿no? Un capo. Como el bicho. El más grande, güey. El más capote, güey. El más capo en diminutivo, güey. Sí, se rifó mucho. Prácticamente toda la gente que yo considero que me puede ganar la auto como inspiración para que no me gane. Pero si tuviera que decir uno, yo creo sería Gluttony. Gluttony es el que ahorita me produce más como que me inspira, no sé, de alguna manera, o sea, no lo puedo describir. A lo mejor es porque es muy amigo mío, pero sí considero que él es una persona que me inspira. Dos preguntas. ¿Cómo aprendiste inglés? Y segunda, ¿cómo fue estar mucho tiempo en Estados Unidos sin saber absolutamente nada de inglés, güey? ¿Conoces a Chris Sanduk? Sí, Sí, un dios. Ese güey nos cuidaba, güey, cuando no sabíamos nada. Pero ese güey no sabía español tampoco. No, y nosotros no sabíamos inglés. Y neta era así como de breakfast, water please. Y era así, es así, güey. Neta, como dije, fue muy extraño, güey, porque neta sentía que en cualquier lado iban a matar. O sea, que entraba a un restaurante, güey, decía, I want de tacos al pastor. Y yo pensaba que iban a sacar una fusca de ¡pum! ¿Por qué, güey? Pues al final, afortunadamente, todo fue como una anécdota de lo que me reía después de ver que no me pasaba nada. Pero sí estaba feo, güey. Supongo tú igual lo has vivido. Sí, obvio. De que vas y neta no tienes nada, güey. O sea, neta estás solo, güey. Y así te den raya, cosas así, sabes que hasta ahí quedó. O sea, estás tú. Y la manera en la que aprendí inglés pues fue práctica. Así como me volví mejor en el juego, me volví mejor en inglés. Entonces yo lo que hacía era leer libros en inglés, más aparte ver anime o película, canciones con subtítulos en inglés y aparte las voces en inglés. Ahora, ¿qué estarías haciendo en este preciso momento si no fuera por Smash? Estaría en la UNAM con una mona, con unos fans rotos. Yo quería estudiar astrofísica. No sé si lo hubiera logrado, según yo, porque soy una polla, pero cuando es de echarle ganas, le echaba ganas. De hecho, sigo viendo videos en YouTube del espacio y todo eso. O sea, así no lo haya estudiado, sigo como intentando mantenerme al tanto de todo esto y como aprender tantito. ¿Cuándo fue el momento que dijiste se puede? Bueno, primero hay que empezar por qué no pensaba, güey. Porque Smash es como el esports más cagada que existe, güey. Segunda, porque en México pues todavía no se da. Y de hecho ahorita todavía no se da. Yo he visto y a muchas personas que van a cualquier lado en Estados Unidos y Europa y dicen, yo soy influencer, yo juego videojuegos y soy streamer. Y dicen, bueno, ¿qué les voy a dar? Y en México dices eso y la señora de la tienda así. Sí, güey, porque en México todavía no lo admiten, güey. Y creo que eso es algo muy importante de lo que hablar, güey, porque neta... Ya deben de entenderlo, cabrón. Es momento de quitar ese estereotipo, cabrón, de que, ay, güey, pinche vago de las maquinitas no te va a llevar a ningún lugar. Exactamente. Y de hecho hay una historia de un vago de las maquinitas que fue a Evo y quedó en cuarto. Bala. Porque, exactamente. Quedó en segundo. En segundo. Porque, neta, pues está cabrón este pedo, güey, y... Ya es el pinche 2022, güey. Ya es hora de que México despierte, cabrones. Inserten imagen del tigre, güey. Eso, nunca dudé de mi potencial, nunca dudé de mi talento, güey.
Solamente decía, a lo mejor en la vida hace que no pase. Pero la neta, yo desde que me paré y dije, va, güey, voy a jugar con Meta Knight y después con Cloud. Neta, yo me sentía imparable, güey. Neta, yo me sentía imparable, no te voy a mentir. No eras, güey. Y Sí lo eras era, güey. imparable. Sí era güey. imparable. Literalmente eras imparable, güey. Y ya después vino el Mr. R. Creo que todo vino cuando vino Mr. R. O sea, neta, lo que yo dije después de que si le gané así a Mr. R significa que puedo ganarle a Zero, güey. A lo mejor no un two-stock, hasta después pasó, güey. Antes de que lo mencionen, güey. Pero pasó el two-stock, ¿no? Sí. Al final. Pero yo decía, si le gané a Mr. R, creo que le puedo ganar a cualquiera. ¿Crees que ese fue el momento que cambió todo? Así. Creo que sí. Si yo no lo hubiera ganado, yo creo que sí. A lo mejor estaría aquí, pero en una escala menor, güey. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que saliste, no a Estados Unidos, sino a Gomu? ¿Cómo estuvo todo? Me sentía muy nervioso, la neta. Pero creo que también ayudó bastante el hecho de que Hyuga fuera y se rifara, güey. Creo que ese fue como otra llave maestra, güey, ahí a la puerta. Como lo que pensé con Mr. R, pero aparte. Cuando le gané a Mr. R, dije, les puedo ganar, güey. Cuando vi que Hyuga les ganaba, dije, se acabó, güey. O sea, claramente nunca subestimé a Hyuga ni nada, pero yo decía, verga, o sea, yo soy mejor que Hyuga, güey. O sea, claramente les puedo ganar más. Y pues ya, güey, creo que quedé quinto. Me quedé 3-1 contra el Ali y al putazo contra el Zero, güey. Ese set con Zero. Neta, ese set estuvo muy rico, güey. Sí, neta, al principio sí se vio muy verga. Como le aventé la banana y güey. Sí se vio muy verga, güey. Pero después mamé. Porque en realidad eso fue un efecto dominó bien cabrón. De que, pues si Hyuga se rifa, tú te rifas. Si tú te rifas, Meister se rifa. Si Meister pudo, Spargo pudo. Si Spargo pudo, pude yo. Sky lo está logrando. Sky y Big Boss es como la generación. La generación de ahorita, yo diría. Pues también, un poco con la misma pregunta. ¿Qué sientes de que gracias a ti el mundo voltea a ver a México? México despertó, cabrones. A lo mejor y la gente no piensa tanto en ello, güey, pero neta me da un chingo de gusto, güey. ¿Has visto la meme de Goku contra el Gohan, güey? ¿Cuál? Cuando el Gohan está rifando con Galcel y el Goku está así, atrás. Ajá, está bien verga, porque neta yo cuando los veo rifarse contra Tweet, contra Gluttony, contra los Japos. O sea, neta cuando vi a Spargo ganándole a Tweet, dije, no mames, güey. Neta, qué bueno, cabrón. Nunca he sido como egoísta en esto y no quiero que solamente se quede conmigo. Entonces siempre que lo veo digo, no mames, qué rico, güey. Sí me da mucho gusto, es como cuando... O sea, neta, como tú dijiste, que apoyas a alguien. Sí me da sentimiento, mucha felicidad y como ganas de seguirme rifando así como de, huevo, el Chuck va a ir y le toca, no sé, contra el Mars. No mames, ese tiro va a estar verguísimo, lo voy a ver, güey. Te voy a ser bien sincero, güey. Así te lo digo muy de compas, güey. Yo ese día estaba platicando con el Big Boss, güey. Y yo le dije, verga, güey, es que neta, creo que el Gluttony sigue estando un paso arriba del Chuck, güey. Y es cuando lo vi, dije, qué pedo, güey. Dije, qué pedo, güey. Sí te rifaste mucho, güey. Neta lo vi, neta vi al Gluttony como si fuera pinche, no sé, güey. O sea, sí le gané muy sólido, güey. La neta ahí se vio que ya no eras el mismo jugador, güey. Que ya eras top 10, güey. Yo decía, verga, si mi Wario le está costando, el Gluttony sí lo va a cagar, güey. Pero igual me mama que pase, güey, porque digo, huevo, güey, está bien, verga. Y neta, todavía no pasa, güey. Pero solamente me imagino el día en el que entremos a cualquier torneo. 5 mexicanos, güey. El Cha, Big Boss, SkyJ, Meister, Spargo, yo y los que se quieran colar, güey. Ner, cabrón, Cloudy. Ner, güey, ya te falta Ner. Y pinche Cloudy, si estás viendo esto, lo vas a ver, güey. Neta, te odio, güey. Ve a Estados Unidos con nosotros, por favor, te lo suplico, güey. Como al menos mi perspectiva de cuando veía a los japoneses llegar. De que era como, verga, viene la crew de japoneses y eran unos 3 japoneses, güey, que se van a pasar de verga los 6, güey, o los 10. Ajá, y ahorita aplica eso. Y ya está pasando eso con México, eso está increíble. Eso está muy verga, güey. Esta está cagada. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que te han reconocido? ¡Hala! Ya me acordé de uno muy cagado, güey. Fue en Japón. Venía de un Umebura, güey. En el Umebura donde quedé 33, güey. Y el Cosmos quedó como en cuarto, güey. Estuvo bien cagado, güey, porque el compa yo creo no tenía ni idea de que era Umebura, güey. Pero cuando nos vimos al tren para ir a nuestro hotel, me reconocieron a mí, güey, a Cosmos no, güey. Lo más cagado es que yo venía de mamar súper duro y ese güey venía de rifar súper duro, güey. Y así en el metro, o sea, literalmente enfrente del metro de la entrada, así me dijeron, no,
Emkiryo desu ka. Y como yo soy un pinche whip, güey, así. Hi, Emkiryo desu. Perro. Ah. ¿Entendiste algo de lo que te dijo? O sea, ya después me habló en inglés y ya después me dijo que era un fan, güey. Y yo, güey, está muy chido, güey. Tengo una última pregunta. ¿Qué piensas de Summits? Pienso, güey, que ese millón de pesitos debe venir con papi, güey. Sí, ojalá y se rifen todos, güey, todos los Nexas. Neta, sí quiero. Neta, quiero bajar así, güey, que todos en el couch nos vean y nada más así de. Oye, Connie, how do you say five in Spanish? 5. En comentarios. ¡Ah! Es que somos 4, güey, sin invitaciones, güey. Está muy cabrón, güey. La neta, yo creo que sí se puede, güey, como dijiste. Pues ahorita siento yo que les pargo yo si estamos como muy cabrones, güey. Tú eres como el que viene de atrás y ya después el Meister, que igual son muy buenos, güey. Entonces no me sorprendería que al final nos tocara verguearnos entre nosotros. Sí, una más. ¿Quién es tu jugador fav de México? Ah, ¿O a verga. quién le tienes fe? No te ofendas, güey. Mi gallo, así que siempre he dicho es Ner, güey. Ner para mí, ese güey, neta, tiene talento, güey. O sea, yo lo veo cómo juega, güey, y todo. Por ejemplo, yo soy una persona que juega mucho de spacing, cabrón. Y yo veo el spacing del Ner y digo, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hace, güey? Y hay veces que luego yo le juego y digo, neta, me quitó el spacing a mí, güey. O sea, neta, me ganó, güey. Y digo, sí está muy roto. Según yo, es Ner. Mi jugador favorito de México es Ner. Sí, yo también le tengo como demasiada fe a ese niño. Una semana después. Que chinga su madre, Ner. Que chinga madre a su familia. Estoy esperando y cruzando los dedos para que saque su maldita visa y vaya a destruir a personas en Estados Unidos. De verdad, Ner. Así es, Te amo. Nercito, ya, güey. Necesito. Y pues ya creo que vamos a seguir con el stream jugando retas. ¿Dejar el capo? Sí. Oh, wow. Pinche rango, güey. Está bien cabrón esa mona. Ay, ese viejo rascuacho. Si Twig jala, yo jalo. Twig es como mi pastor. ¿Qué? Yo digo que mientras el bicho siga con vida, güey. Yo digo que mientras el bicho siga con vida. Ok, ya me estaba enojando, güey. Ese güey. Tryhard. Mientras Sí, siga vivo el compa, bicho, güey. güey. Güey, ¿qué intentas, güey? O sea, güey. Ay, ese güey. Es que si te estabas mamando, güey. O sea, hasta dije, ese güey se quiere mamar, güey. Nada más voy a saltar y se va a ver bien estúpido. Me gustaría que mi counter sirviera bien, güey. Neta me mamaría, güey. Todo si hubiera servido counter. Trabaja deprisa. Antes de que los leones y otras hienas descubran su banquete. A la verga, se me cayó mi plátano. Güey, por favor que se haya visto eso en stream, güey. ¿Te parece si este Best of Fire, si lo gano, me dan 5 subs? No. Tengo que ganar. Me olvidó que existe eso, güey. ¡Qué güey! ¡Uy! ¡Qué güey! ¡Ay, güey! No pensé en eso. Ojalá y ese fourth throw matara. Chak, ¿por qué Bailes no tiene un kill throw? ¿Qué por no tiene una opción pasada de verga ahora chill? O terrestre. Ese güey. ¿Qué, güey? Ese güey. Y el dash tank, güey. Güey, no, tiene el lag más cabrón del universo, güey. Ah, pero no mames. Vive que hizo esa mamada, güey. Güey, ni te mató, güey. O sea, no, pero güey, me pegó en medio de mi Fer, cabrón. Güey, el Fer de Violet es intocable, güey. Casi caíste ahí. Violet is top 10.
Dude, you're crazy. You're right, Luis. Leo is carried as fuck. You're crazy, Luis. Valo loses to Violet. Yes. No. Impossible matchup. Gracias por venir, Leo. No hay pedo, chi. Por ser el primer guest de esta sección. No hay pedo. Gracias por invitarme, chi. Todo muy verga, Un placer. güey. Sí, güey. Igual la práctica divertido. estuvo chido. Si les gustó la sección, comenten, digan que me aman, que aman a Leo. Será algo constante y pues nada, suscríbanse y todas esas cosas. Los amo, amigos.